En el uso de la palabra para un homenaje, el diputado Jorge Lacoste. Gracias, presidente. Para rendir un homenaje al diputado nacional mandato cumplido Sergio Fausto Barisco, que falleció el 27 de mayo último. Fue un dirigente que tuvo un rol importante en la política de mi provincia, en Entre Ríos, del 83 a la fecha. Un hombre de diálogo, cultor de acuerdo y de búsqueda de consensos permanentes. Nos representó en esta Cámara entre el 2005 y el 2009 con una destacada labor legislativa, pero puso énfasis particularmente en tres temas que fueron siempre motivo de preocupación de su larga trayectoria política. El primero de ellos, los derechos humanos, bien entendidos, causa que abrazó desde muy joven, en fines de los 70, principios de los 80, levantando la consigna «Somos la vida, somos la paz». La defensa del federalismo, particularmente de los recursos, en tiempos de una extraordinaria concentración de recursos en el Poder Central, y la defensa de la educación pública, porque creía, como creemos muchos de nosotros que estamos aquí, que es la herramienta para resolver o empezar a resolver las asimetrías sociales. En lo partidario ocupó casi todos los cargos. Fue presidente de la Juventud Radical Provincial, del Comité Provincial de Mayores, fue secretario de la Mesa del Comité Nacional, delegado a la Convención Nacional del Partido, fue presidente del Foro de Intendentes Radicales de mi provincia y fue vicepresidente del Foro Nacional también. Sus vecinos de Paraná lo eligieron 2 veces intendente y en el 2003, en tiempos de la peor performance electoral del radicalismo, con Leopoldo Moró como candidato a presidente, donde apenas alcanzamos el 2%, Barisco fue candidato a gobernador de la provincia y obtuvo el 35%. Tenía cierto desdén por los bienes materiales, a excepción de los libros, si hicieran de historia de la Unión Cívica Radical, más los atesoraba. El periodista Antonio Tardelli, un destacado periodista de Paraná, dijo al escribir la crónica de su muerte que la sociedad no lo vinculaba con la política corrupta y consideró una rareza que podía gozar de ese privilegio pese a la situación judicial en la que se encontraba. Nadie lo caracterizó jamás como un político ladrón. Su austeridad personal nunca fue motivo de disputa. A Sergio Barisco no lo hizo un buen tipo la muerte, como sucede habitualmente. Lo hizo un buen tipo su vida política, que desarrolló con aciertos y con errores como cualquier dirigente, pero con una marca indeleble de honestidad en el manejo de los recursos públicos. Fue un hombre que no se enriqueció en la política y no se permitió jamás el más mínimo privilegio personal cuando cumplió funciones públicas. Barisco se murió esperando justicia. Barisco se murió denunciando que se violó el principio de congruencia porque fue acusado de un delito del que se defendió y fue declarado absuelto. Y fue condenado por otro sin sentencia firme porque tal vez había que correrlo de la cancha. Barisco se murió denunciando que había sido víctima de un entramado político judicial mediático, del que habrían participado además servicios de inteligencia, de lo que portó nombre, datos y circunstancias. Sería bueno que la bicameral se ocupara de este tema. Termino con esto, presidente. Quiero decirte, Sergio, donde quiera que estés, que el fiscal suspendido de Mercedes, Vidone, dijo en su ampliación de indagatoria ante el Tribunal Oral Federal a principios de junio último, en la causa que se le sigue al falso abogado, falso agente de inteligencia, falso agente de la DEA, Marcelo D'Alessio. Describió allí los vínculos que denunciaste siempre entre la política y estos servicios paralelos. Se te fue la vida, pero la verdad se acerca. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lacoste.